Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a traerles un poco de algo que me han preguntado. ¿Cómo estoy abonando la zona de los bonsáis o la huerta del bonsái? O simplemente cómo estoy abonando la huerta que ya no existe, huerta de hortalizas, ¿no? Pero bueno, en este caso tengo un par de tipos de abono acá, que es lo que voy a mostrarle cómo lo utilizo. En este caso recordemos y empecemos con la base de que esta zona era una ex huerta de hortalizas. ¿Qué quiere decir con eso? Que acá en esta zona teníamos tomates, berenjenas, morrones, pimientos, de diversos tipos de plantas, que lo que teníamos también aparte de esas plantas era el cultivo de la tierra, ¿no? Con abonados con compost, con humus, con abonos orgánicos, que lo que nosotros hacíamos era de a poco ir mejorando el suelo. Así que partiendo por la base de que cómo abono yo mi huerta o mi zona de bonsái, ¿no? En este caso hay que saber entender que anteriormente vino teniendo un pequeño trabajo previo. Por eso voy a hacer una explicación de por qué yo todavía no voy a abonar, porque realmente la zona todavía está con las plantas muy nuevas. Las plantas necesitan expandirse un poco y después empezar a abonar, ¿no? Todavía como que no es necesario. Así que gente, comencemos. Bueno gente, como uno de los abonos más comunes que hay en esta zona de cultivo es el compost o el humus, ¿no? Que es uno de los abonos por excelencia que se usan en las huertas orgánicas, y que es de lo que más recomiendo que utilicen si ustedes tienen una zona de cultivo como es esta, ¿no? Con varios árboles y con la idea de generar un cultivo a largo plazo, ¿no? Y si queremos hacer un cultivo sano para las plantas y que no tengan crecimientos deformados o desarrollos muy brutos, y buscamos conicidades o cosas muy específicas en nuestros árboles, lo mejor es usar abonos orgánicos de liberación lenta, y por excelencia tendremos al humus o al compost, ¿no? Después tenemos bokashi y cosas así que ya son más entrado en detalle, o abonos mucho más fuertes. Obviamente siguen siendo de liberación lenta, pero son un poco más elaborados. Bueno, el compost, ¿no? El uso del compost nosotros lo podemos conseguir para utilizarlo en nuestras huertas comprándolo, que es muy barato. Bueno, depende del país, depende de donde estés, puede ser muy barato, o lo podemos hacer en nuestras casas. Es esto que tenemos acá. Realmente yo no lo tamicé, podría haberlo tamizado, pero es esto, es como una tierra negra con muchas partículas de lo que era antes, ¿no? Como acá un pedazo de zapallo, no, pedazo de alguna semilla. Bueno, no, esto ¿cómo utilizaríamos? Simplemente generando puñaditos en la zona de la huerta, ven como lo estoy colocando así, simplemente, no necesita más. Ven, se puede ir apoyando. Esto con los riegos va a ir pasando bajo la tierra, bajo el acolchado, y con el tiempo nos va a ir nutriendo las plantas. En este caso, como decía, ven acá un pedacito de carbón que es de la parte seca del acolchado. Ven acá una ramita. Todas estas cosas nosotros las podemos dejar así, y con los días eso va a servir porque va a quedar como acolchado. El compost va a ir filtrándose entre la masa de acolchado y va a llegar al suelo. Esta es una de las mejores maneras. También podemos simplemente taparlo, ¿no? Ponemos acolchado arriba y listo, ¿ven? Si quieren ser más puritanos en ese tema, ven. Y ya está. Ahora vamos con otro. Bueno, otro de los abonos que vamos a poder utilizar es uno muy común que se usa mucho, que son los abonos en pellets, son los abonos en bolitas, en granos, en triángulos. Hay diversas formas, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Algún material de abono sólido de liberación lenta que tiene una forma de ser pelletizada, hecha en bolitas o cubitos o lo que sea, ¿no? En este caso, este es un abono de guanito, como se lo llama. La marca es la 4L y el producto se llama guanito. En este caso es un abono bueno que también necesita utilizarse en plantas o en la huerta de una manera un poco distinta a otros abonos, ya que actúa de manera aeróbica. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesita del aire, así que es un abono que no hay que taparlo, pero podemos taparlo. Se puede enterrar, se puede poner debajo de los acolchados, debajo de alguna cubierta que tenga nuestro cultivo, y no les va a pasar nada. Es mucho mejor que actúe con el aire, porque de esa manera genera una fermentación
y genera una mejor nutrición, es verdad. Así que en este caso pueden usarlo de las dos maneras, o enterrarlo en nuestros sustratos o en sus sustratos, o taparlos con acolchado, o simplemente posarlos sobre ellos. En este caso es un abono, como digo, de liberación lenta, no le va a afectar en nada si nosotros ponemos mucha cantidad. ¿Ven? Pero siempre tengan en cuenta algo con ellos. Al tener olor, es un abono orgánico, genera olores fuertes. Si nosotros tenemos una zona a cultivar como esta y tenemos que abonar, lo mejor es ir haciendo pequeños puñaditos, pero pequeños, literalmente pequeños, ¿no? Para esta zona, ¿no? Como la que ven ahí, ese puñadito ahí, otro puñadito por acá, ponele, y no sé, otro por acá, y así. Vamos de a poquito. ¿Por qué? Porque estos olores pueden ser incómodos para la gente que no está acostumbrada a olerlos, puede atraer animales y realmente podemos tener ese pequeño problema, ya que al abonar en suelos o en macetas de gran tamaño o como así o más grande necesitamos abonar con fuerza, estos tipos de abonos pueden generar un poco de olor y no son tan buenos para el ambiente, ¿no? Si nosotros queremos tener un lugar sin olores, o nos molesta o tenemos miedo de que tenga el problema de que te traiga gatos, ratones o cosas parecidas. Y bueno, gente, ahora vamos a mostrarle otro abono. Este otro que también he usado mucho, tengo un video incluso en el canal mostrándolo, que es el abono de harina de hueso. Recordemos que a la hora de hablar de harina de hueso tenemos dos. Tenemos uno que es harina de hueso calcinada, que es el que nos aporta muchas cantidades de fósforo y calcio, que es los huesos básicamente calcinados en fuego. Y después tenemos la harina de hueso que utilizo yo acá, que es una harina de hueso hervida, que se le dice, ¿no? Que son los huesos cocinados a vapor en una olla de presión o una máquina de presión, ¿no? Porque esto ya sería más industrial. Y lo que nos aporta es mucho nitrógeno y fósforo y poco calcio, casi nulo, ¿no? Bueno, este abono también, ¿cómo lo podemos utilizar, no? Y simplemente podemos seguir esparciéndolo así, muy finitamente, entre nuestras zonas de cultivos, y vamos a tener un abonado bastante homogéneo, ¿no? Es un abono bastante fuerte, es de acción inmediata, o sea, las plantas lo sienten un montón, y en este caso tenemos que entender que este abono es para esparcirlo y de capas finitas. O sea, nunca tenemos que tener como la visual, ¿no? Cuando nosotros abonamos con él, ¿no? Como lo que hice yo recién, tenemos que mirar en nuestro huerto y verlo como que hay muy poquito por todos lados. No se asusten, no tengan miedo, no sean impacientes, es un abono muy fuerte. En este caso, la harina de hueso, como digo, es un abono de acción inmediata. Esto cuando yo riegue, y si ya hay raíces por donde está el abono, esas raíces van a empezar a detectar el nitrógeno y el fósforo en grandes cantidades. Así que, gente, en este sentido, la harina de hueso, que es la hervida o la que es hecha al vapor, que se dice, ¿no? Y molida, es de muy alto contenido nutricional para las plantas y tiene una acción inmediata. Así que, gente, por favor, no se pasen, úsenlo muy poquito. Vean las especificaciones de los fabricantes, porque siempre varían un poquito uno que otro, pero mayormente siempre lo mismo. O sea, un puñadito como el que vieron recién, vamos a repetirlo, no debería hacerlo, pero vamos a hacerlo para el video. Un puñadito así, y es para toda una zona como esta, ¿ven? Vas esparciendo muy poquito a poquito, ¿ven? Así, y listo, ¿ven? Ya está. No se pasen, no le echen ni medio kilo, ni 100 gramos, no. Muy poquito, un puñadito, no sé, eran menos de 50 gramos, no pesaba nada lo que tenía en la mano. Así que, gente, por favor, no se pasen con eso. Y bueno, gente, ahora una vez que nosotros hayamos hecho el abonado en seco, ¿no? O en húmedo, ¿no? Dependiendo cómo lo queramos colocar. Pero recordemos algo, si nosotros ponemos un abono, lo mejor es después regar. Después hay opiniones y gustos y diferencias sobre cuándo hay que abonar, ¿no? Y no es por la fecha, calendarios y cosas así, sino antes o después del riego, ¿no? Para mí hay una importancia muy buena, que es que si nosotros podemos y tomarnos el tiempo de abonar después de regar y volver a regar, es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos el suelo con una saturación de humedad bastante alta. Mayormente, depende del sustrato que tengamos, tendremos una saturación bastante alta, y lo que conseguiremos es que el abono se empiece a humedecer, y si nosotros lo regamos después,
depende del abono que tengamos, va a empezar a actuar si es de liberación lenta por descomposición, si es de acción inmediata por contacto a la humedad, o si es un abono de liberación lenta como la tierra, que es el compost o el humus. Y después tenemos otros que afectan la siguiente manera, que son los químicos, ¿no? Y cuando hablamos de abonos químicos no tenemos que explotarnos la cabeza y decir, no, que estás usando abonos químicos. Sí, podemos usar abonos químicos básicamente porque casi todo en la naturaleza es química. Todo lo que cambie su composición es químico. Así que vamos por el sulfato de hierro. El sulfato de hierro es un abono químico que podemos hacer en nuestra casa con sulfato de azufre y hierro en oxidación, ¿no? Lo ponemos en agua y un par de días se genera un sulfato de hierro. Eso se diluye en diversas cantidades, dependiendo los gustos, y se riega. Bueno, después tenemos las personas como yo que somos más vagas y no queremos hacer ese poquito de juego de química y utilizamos esto. A ver, mirad, tenemos sulfato de hierro en cristales, pellets o no sé cómo le quieran llamar. Este es un abono que nosotros podemos utilizar para nuestros jardines, para recuperar el verde, para nivelar el pH y es muy bueno. Esto básicamente rápido hace que baje la alcalinidad, que pasemos de tener 9, 12 o 10 en la tabla de pH a pasar a tener 6, 7, y lo que hace es que al bajar el pH disolvemos un poco el calcio que tiene nuestro sustrato, hacemos que sea más móvil y de esa manera podemos tener disponibles los otros nutrientes. Esto es muy bueno para abonar de dos maneras. Una es así, que aunque parezca loco es como se usa. Y después tenemos otra que es así. Mirad, preparamos en una botellita de 2 litros. Yo más o menos uso un puñadito, ¿ven? Como para esto uso como 3 cucharaditas, cositas así, ¿no? Un tantito así, ¿ven? Lo preparo así. Una vez que está bien disuelto y veo en el fondo que tiene algún granito ahí, enfoque, algún granito y después ya es todo básicamente es agua oxidada, lo que hago después de regar, no se quiere abrir, después de regar, no quiere abrir, ahí está, después de regar esto, ¿ven? Agarro la botella y empiezo a esparcir, ¿ves? Esto simplemente es para nivelar el pH del suelo, lo que genera es que vamos a tener disponible el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el manganeso, todas esas cosas más libre y no tengamos en nuestras plantas un problema de raíces, que es cuando la calcio o la cal o los sulfatos cálcicos diversas, todo calcio, no, calcio, vamos por el calcio que es más en bruto y más a lo criollo, ¿no? El calcio no se pega a las raíces y las raíces puedan nutrirse bien, básicamente. El sulfato de hierro lo que hace es que deja disponible y móvil el calcio o la cal, y todos los otros nutrientes se pueden asimilar, pueden ser asimilados por las plantas. Así que más o menos esto es lo que hago yo. Como vieron, no es muy difícil, es mucho más fácil de lo que parece y simplemente llevamos la paciencia, porque la mayoría de mis abonos son o naturales como el compost, o químicos como el sulfato de hierro, o una mezcla de químico y natural que es el Pélex o la harina de hueso. Así que gente, esto espero que les haya gustado, les haya servido como siempre y nos vemos en la próxima.